Me llamo Bianca y tengo 24 años. Mis padres le organizaron una gran fiesta de cumpleaños a mi hermana gemela y me dijeron, «Quédate en casa. Nadie te quiere allí». Y ahí empezó todo. Las palabras fueron dichas con tanta naturalidad, como si me recordaran sacar la basura o cerrar la puerta con llave, pero me calaron hondo, clavándose en mi pecho. Era la semana de nuestro cumpleaños, de esas que siempre se sienten complicadas porque, al ser gemelas, las comparaciones son inevitables. Pero esta vez no había comparación alguna. Había una clara ganadora y no era yo. Mis padres estaban eufóricos, corriendo de un lado a otro con listas de invitados, decoraciones y menús, todo para mi hermana gemela. Yo estaba en el pasillo escuchándolos discutir sobre colores de flores y listas de reproducción de música, dándome cuenta de que ninguna de esas conversaciones me incluía. Cuando finalmente pregunté en voz baja, casi disculpándome, a qué hora debía prepararme, mi madre ni siquiera levantó la vista. Dijo que la fiesta era para mi hermana, que sería mejor que me quedara en casa. Y entonces llegó la frase que se repitió en mi cabeza durante días. «Nadie te quiere ahí». Asentí como si entendiera, como si tuviera sentido, y volví a mi habitación antes de que vieran mi cara romperse. Esa noche me quedé tumbada en la cama mirando al techo, pensando en lo extraño que era que dos personas pudieran nacer el mismo día, criarse en la misma casa y sin embargo ser tratadas como si pertenecieran a mundos diferentes. Mi hermana siempre había sido la estrella, ruidosa, encantadora, querida sin esfuerzo, mientras que yo era el fondo silencioso, la que la gente olvidaba invitar. Aún así, oírlo decirlo en voz alta por mis propios padres fue como confirmar un miedo que intenté enterrar durante años. El día de la fiesta, la casa se transformó en algo irreconocible. Globos llenaban el salón, la música retumbaba a través de las paredes y el olor a comida cara flotaba por todas partes. Me quedé en mi habitación, con la puerta cerrada, revisando las redes sociales y viendo aparecer fotos en tiempo real. Mi hermana riendo, abrazando amigos, posando con nuestros padres bajo una pancarta con su nombre. Ni una mención a mí. No hubo feliz cumpleaños para las dos, solo para ella. Intenté convencerme de que solo sería una noche, que podría sobrevivir unas horas sintiéndome invisible, pero la soledad tiene la costumbre de hacerse más fuerte cuando intentas ignorarla. A medida que avanzaba la noche, empecé a sentir opresión en el pecho. Al principio pensé que era ansiedad, de esa que surge cuando te sientes indeseada en tu propia casa, pero luego me empezó a picar la garganta, me ardía la piel y respirar se convirtió en un esfuerzo. Me di cuenta de que estaba teniendo una reacción alérgica, probablemente algo de ese mismo día, y el pánico se apoderó de mí rápidamente. Fui a la cocina a buscar mis medicamentos, pero no estaban. Me temblaban las manos, la vista se me nublaba y la música de la fiesta de afuera sonaba lejana e irreal. Fue entonces cuando me asaltó la idea. Fría y punzante. Estaba sola. Mis padres estaban ocupados celebrando el cumpleaños de mi gemela. Mi hermana estaba rodeada de amigos y yo luchaba por respirar en la misma casa, completamente invisible. Tomé mi teléfono y marqué el 911 con dedos temblorosos. Cuando la operadora contestó, notó mi respiración y me dijo que la ayuda estaba en camino. Sentí una extraña mezcla de alivio y humillación. No era así como imaginaba pasar mi cumpleaños, sola, asustada y pidiendo ayuda mientras las risas resonaban en las paredes. Cuando los paramédicos llegaron, se movieron con rapidez, profesionalidad y calma, haciéndome preguntas mientras me tomaban las constantes vitales. Uno de ellos me preguntó por mis contactos de emergencia, y sin pensarlo, una risa amarga escapó de mis labios. Le dije que no tenía ninguno. Las palabras sonaron más duras en voz alta que en mi cabeza, pero eran ciertas. Miré al suelo, avergonzada y exhausta, preguntándome cómo mi vida había llegado a un punto en el que no podía nombrar a una sola persona que viniera a ayudarme. Mientras se preparaban para llevarme a la ambulancia, aún podía oír la fiesta, las voces de mis padres, la risa de mi hermana, todo sucediendo como si yo no existiera. Y en ese momento, acostada en la camilla, luchando por respirar en mi propio cumpleaños, mientras celebraban el de mi gemela, me di cuenta de que esto no se trataba solo de una fiesta, se trataba de años de ser marginada, ignorada y de que me dijeran directa o indirectamente que no importaba. Lo que aún no sabía era que la noche no había terminado, y la verdad sobre quién se preocupaba, quién mentía y quién había estado observando desde las sombras estaba a punto de salir a la luz de una manera que nunca esperé.
Las puertas de la ambulancia se cerraron, cortando el ruido de la fiesta, y por primera vez esa noche hubo silencio. Mientras nos alejábamos de la casa, uno de los paramédicos habló por la radio, confirmando detalles, y fue entonces cuando oí mi nombre. Hizo una pausa, miró la pantalla de nuevo y luego me miró con el ceño fruncido. Dijo con mucho cuidado: «Señora, su hermana fue quien llamó». Parpadeé, convencida de haber oído mal. Le dije que eso no era posible, que yo había marcado el 911 porque no tenía a nadie más. Intercambió una mirada con su compañero y luego pronunció las palabras que aún resuenan en mi cabeza. Nos dijo algo muy diferente. El corazón me latía con más fuerza que la propia reacción alérgica. Explicó que 1 hora antes, alguien que se identificó como mi hermana gemela había llamado, diciendo que yo estaba sola, enferma, y que mis padres me ignoraban durante su fiesta de cumpleaños. Dijo que estaba asustada por mí, que nuestros padres no nos escucharían y que si ella no llamaba, nadie lo haría. Sentí que las lágrimas me quemaban los ojos, esta vez no por miedo, sino por la conmoción. Toda la noche creí que no me querían en absoluto, que a nadie le importaba lo suficiente como para notar mi ausencia, y mucho menos que estaba en peligro. Sin embargo, de alguna manera, la única persona que pensé que lo tenía todo había estado observando en silencio, preocupándose por mí en el hospital mientras los médicos me estabilizaban. La verdad se reveló rápidamente. Una enfermera mencionó que habían contactado a mis padres, pero no habían contestado de inmediato. Cuando finalmente aparecieron, horas después, parecían más molestos que preocupados, preguntando por qué se había interrumpido la fiesta. Llegó mi hermana, poco después, con los ojos rojos, el rostro pálido, y cuando me vio, se derrumbó. Lo admitió todo allí mismo en el pasillo. Dijo que les había rogado a nuestros padres que me dejaran ir a la fiesta, que odiaba cómo me trataban, como siempre me hacían sentir que solo había espacio para que una de nosotras brillara. Cuando se negaron y me dijeron que me quedara en casa, que nadie me quería allí, dijo que algo dentro de ella se rompió. Notó que no respondía a sus mensajes, escuchó la música al pasar por mi puerta cerrada y se dio cuenta de que algo andaba mal. Llamó al 911 porque tenía pánico de perderme. Fue entonces cuando la expresión de mis padres cambió, no por culpa, sino por rabia hacia ella. La acusaron de avergonzarlos, de arruinar su propio cumpleaños, de armar un escándalo. Escucharlos discutir en el pasillo del hospital mientras yo yacía allí, recuperarme se sentía surrealista. Por primera vez, sin embargo, no me encogía, no me disculpaba. Hablé, con la voz temblorosa, pero lo suficientemente alta. Repetí sus palabras exactamente como las habían dicho. «Quédate en casa. Nadie te quiere allí». El pasillo quedó en silencio. Las enfermeras se quedaron mirando. Mis padres parecían atónitos, como si no esperaran que sus palabras salieran de casa. Les conté cómo me había reído cuando el paramédico pidió mis contactos de emergencia, porque realmente creía que no tenía ninguno. Les conté cómo me sentía al ser borrada en mi propio cumpleaños. Mi hermana estaba a mi lado llorando en silencio, y cuando terminó, me tomó de la mano y dijo que ya no iba a fingir que todo estaba bien. Esa noche lo cambió todo. No porque mis padres de repente se volvieran cariñosos o se disculparan, no fue así, sino porque finalmente vi la verdad con claridad. No era indeseable para todos, había sido indeseable para quienes deberían haberme protegido, y esa distinción importaba. Durante las siguientes semanas, mi hermana y yo hablamos con más honestidad que nunca. Ella admitió que siempre se había sentido culpable por ser la favorita, por ser celebrada, mientras a mí me dejaban de lado. Yo admití lo sola que me había sentido, lo cerca que estuve de creer que algo andaba mal conmigo. Juntas, tomamos decisiones que disgustaron a nuestros padres, estableciendo límites, pasando tiempo juntas sin ellos, construyendo poco a poco una relación que no se basaba en comparaciones. Las fotos de la fiesta aún existen en Internet, sonrisas congeladas y decoraciones,